Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto poder otra vez estar con ustedes a través de los medios virtuales, siempre pidiéndoles que por favor se cuiden, que se mantengan bien, saludables y sobre todo con salud espiritual, que no dejen de leer la palabra, que no dejen de orar, que en la medida de sus posibilidades pues estén en contacto con otros hermanos, que mantengan avivando todo lo que son estos procesos de discipulado que tenemos unos con otros, que no los dejemos, si es necesario busquen a los hermanos, busquen a aquellos que ustedes saben que lideran estos ministerios para que constantemente puedan tener esta formación que necesitamos, aunque sea por video, aunque sea por llamada, para que sepan que siempre hay gente dispuesta a seguir enseñándoles la palabra de Dios, a seguir orando por ustedes, a seguir ayudándolos en sus situaciones. Hoy, continuando con el tema de Levítico, continuando con este estudio acerca de la santidad y de cómo mantener la comunión con Dios por medio de la santidad, estamos ya llegando a una segunda parte, empezando con una segunda etapa en este proceso. Y hoy vamos a estar en Levítico capítulo 6, versículos del 8 al 13. Así que les voy a pedir que primero leamos el pasaje todos juntos y luego vamos a empezar ya con lo que sería pues un pequeño desglose y he querido pues también preparar este mensaje de una manera diferente. Así que luego de leer el texto vamos a hablar un poquitito acerca de cuáles son estas ideas que he querido agregar en esta ocasión y, y también a orar. Dice el Levítico capítulo 6, versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Muy bien, este es el texto que tenemos para hoy. Ahora, en la página web de Greg está el estudio, tanto el archivo en PDF, digamos lo que es el bosquejo y todos los versículos que él utiliza, y también está el audio. Entonces, si ustedes gustan visitar la página web de Greg para descargar este audio, aquellos que no lo hayan escuchado ya, bien, pueden hacerlo. Yo he querido, pues, en esta situación que estamos actual, 2020, al año actual, pues sí, tomar este estudio de Greg, pero también enfocarlo desde una perspectiva más práctica y ubicarlo en nuestros días, en nuestros tiempos, en lo que estamos experimentando como iglesia hoy. Ahora, no es que del todo me voy a desviar de la enseñanza. Vamos a tomar un tiempito para examinar algunas cosas que son importantes, pero sí para que sepan que el enfoque que he querido darles más práctico y más ubicado en aquellas necesidades que tal vez algunos de ustedes y nosotros como cristianos ticos del siglo XXI en el año 2020 estamos enfrentando. Entonces, vamos a comenzar, vamos a orar y después voy a explicarles un poquito más qué es lo que vamos a estar haciendo. Señor, le pido que
tomando en cuenta pues nuestras necesidades actuales y tomando en cuenta la situación en que estamos viviendo hoy por hoy, nos ayude con este estudio, con este tiempo de compartir a la distancia y que pueda avivar en nuestros corazones ese deseo de seguir adelante, de no estancarnos, de seguir limpiándonos y seguir apartándonos para ser usados por usted, que podamos avivar ese deseo de ser santos para tener esa comunión con usted. Señor, lo necesitamos hoy muchísimo. Hay personas en la congregación que están pasando por grandes aflicciones y por grandes necesidades y necesitamos también ser sensibles a la voz de su espíritu, guiándonos en la dirección que necesitamos entender hoy por hoy. En esto, Señor, nos ponemos en sus manos y le pedimos muchísima ayuda, por favor, porque como seres humanos estamos muy limitados y estamos siempre en gran necesidad de usted. Um, Colabore, Señor, para que esta enseñanza que vamos a tener hoy sirva en los casos especiales de cada familia, de cada persona, y que no sea solo un estudio académico, sino que nos ayude con nuestro andar, que nos ayude en nuestros corazones, que nos ayude en nuestras emociones y también en nuestra mente para ubicarnos en lo que usted quiere para cada uno. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Ok, antes de continuar, vamos a tener un breve repaso y también pues un poco de contexto. Recordemos que estamos estudiando el libro del Levítico. Y en este libro, pues el tema principal tiene que ver con la comunión con Dios. La comunión con Dios y cómo alcanzamos esta comunión con Dios es por medio de la santidad. Santidad. Nadie puede tener comunión con Dios si no está en santidad. Y hemos visto que, pues aunque no podemos nosotros alcanzar esta santidad por nuestros propios medios, Dios a través de un holocausto perfecto nos santifica y nos lleva a Él. Entonces, la comunión con Dios por medio de la santidad. La santidad que hoy por hoy conseguimos a través de su Hijo. Pero en el Antiguo Testamento esto estaba representado por medio de sacrificios de la ley de Moisés. Y en Levítico hemos estado viendo este asunto de los holocaustos y los sacrificios, dividiendo el libro en dos partes. Bueno, podemos dividir el libro en dos partes. Capítulo 1 al 10, en donde se establece el asunto del sacrificio y las ofrendas o los holocaustos. Este es el fundamento. Es el fundamento para la santidad. Y luego, a partir del capítulo 11 hasta el 27, ya una vez establecido este sacrificio, tenemos el llamado a la separación. Dios llama al pueblo de Israel que se separen, que se santifiquen, que sean santos porque Dios es santo. Esta es la condición que se espera de la persona una vez que Dios ha hecho su parte y les ha santificado. Ahora, estamos en una primera sección del libro que nos habla acerca de estos sacrificios, de los holocaustos, de las ofrendas. Y en esta primera sección del libro, estas 5 ofrendas se presentan en dos formas o siguiendo dos patrones. Hoy vamos a arrancar con lo que sería la ley del holocausto. Y el tema para nosotros de hoy es que no debemos permitir que el fuego se apague. O si quiere verlo desde otra perspectiva, tiene que mantener el fuego avivado. Este es el tema de nosotros para hoy. Mantenga el fuego encendido, mantenga el fuego avivado. Ahora, ¿cómo vemos nosotros los sacrificios, las ofrendas? En el capítulo 1
versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 7, vemos cómo Dios se acerca al hombre por medio de los 5 sacrificios que tenemos: el holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Vemos cómo Dios se acerca a nosotros. Y luego del capítulo 6, versículo 8, al capítulo 7, versículo 38, vemos la respuesta del hombre. Dios se acercó. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del hombre? Cómo el hombre responde a que Dios se haya acercado, y entonces él también tiene que buscar la santidad. Cómo el hombre puede buscar la santidad en el día a día, en la vida cotidiana, una vez que Dios ya se acercó a él. Es más o menos como lo que vimos al final de nuestro estudio del libro de Marcos. ¿Recuerdan un mensaje en el cual se habló mucho acerca de la causa y el efecto? La causa es que Dios nos buscó, y esto tiene que producir en nosotros un efecto. Bien, entonces, después de esta introducción y este repaso, seguimos adelante, entendiendo que primero Dios se acerca a nosotros, y luego, como una respuesta a lo que Él ha hecho, nosotros también tenemos la responsabilidad de acercarnos a Él. Entonces, de la misma manera en que el libro lo dividimos en dos, primero viendo pues el fundamento de la santidad, fundamento del sacrificio, y luego la respuesta de la santidad y del acercamiento. Igualmente, vemos estos sacrificios primero desde la perspectiva de Dios, cómo Él los ofrece. Ofrece a su Hijo Jesucristo, y nos ofrece su gracia para que nosotros voluntariamente tengamos la posibilidad de escoger o no si vamos a responder a ese llamado. Entonces, en nuestra vida cotidiana, hoy ya como cristianos, los miembros de la Iglesia del Este, también tenemos este llamado a responder o no a la responsabilidad que nos queda una vez que hemos sido salvados, de ofrecernos nosotros mismos como este sacrificio vivo, como este holocausto vivo, como esta ofrenda a Dios. Y para eso pues también vamos a Romanos capítulo 12, en donde hay un pasaje que podemos ver el paralelo entre este pasaje en el Nuevo Testamento y la enseñanza de hoy en Levítico. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenga en cuenta este pasaje, téngalo ahí en mente. Ahorita vamos a empezar a desglosar lo que sería el texto en Levítico, pero tenga en cuenta el pasaje en Romanos en cada momento mientras vamos recorriendo versículo por versículo lo que tenemos en Levítico. Bueno, para esta parte del mensaje quise venirme aquí a la puerta de la casa, porque hay algo que después también quisiera pues sacarles como parte de la aplicación que tenemos. Y repasando pues el pasaje en Levítico, empezamos en versículo 8 y dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Entonces vemos que aquí empiezan las mismas 5 ofrendas, pero dice: esta es la ley del holocausto. Se hablan de ellas acerca de estas ofrendas como leyes. Por ejemplo, en el versículo
14 dice, esta es la ley de la ofrenda. En el versículo 25, esta es la ley del sacrificio expiatorio. Luego en capítulo 7, versículo 1, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Y en el versículo 7:11, esta es la ley del sacrificio de paz. Entonces vemos cómo Dios se refiere a estos sacrificios otra vez ya como leyes, porque son las leyes levíticas, las leyes que los sacerdotes tenían que seguir para cumplirlas. En el caso del holocausto, empezamos con este mandamiento de que el sacrificio debe estar sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. Y el fuego del altar, dice, arderá en él. Entonces este sacrificio debería estar toda la noche encendido, y los sacerdotes tenían que asegurarse de que esto nunca se apagara, de que esto permaneciera así hasta la mañana. Esta parte es importante para nosotros, y sobre todo ahorita que estamos en un tiempo de transición en los cuales no nos congregamos físicamente, no tenemos contacto con la gente, prácticamente muchos de la puerta no podemos ir hacia afuera y no tenemos esta posibilidad de tener reuniones de discipulado y reuniones de estudio bíblico, de oración, de vernos con los hermanos. Y cristiano, esto puede estar haciendo mella en su fe, puede estar haciendo mella en su vida espiritual. Puede ser que usted el fuego se le esté apagando. Entonces el mensaje aquí para el cristiano, que nosotros somos ofrenda, sacrificio vivo, holocausto a Dios. Debemos de estar ardiendo constantemente. Estamos en la noche porque Jesucristo no ha llegado, no ha venido el sol de justicia todavía. Entonces estos son los tiempos de la noche. Y el sacerdote tenía que cuidar este holocausto toda la noche, que permaneciera el fuego vivo, ardiendo, que no se apagara. Nosotros igual tenemos que mantener avivado el llamado que tenemos a ser cristianos, al llamado que tenemos a ser discípulos de Jesús. No podemos dejar que estas circunstancias actuales nos apaguen. Entonces tenemos que buscar la manera de discipularnos. Tenemos que buscar la manera de orar ardientemente, fervientemente. Tenemos que buscar la manera de continuar en el ministerio, de seguir evangelizando, de seguir creciendo. Tenemos que buscar qué es lo que Dios nos está en estos momentos tratando de enseñar por medio de estas circunstancias en las cuales nos ha puesto. Y no solo para mí, sino para los demás. Tenemos que preocuparnos por los hermanos, ocuparnos de estar en contacto con ellos y preguntarles y saber, interesarnos en qué es lo que Dios ha estado tratando de enseñarle al hermano por medio de estas situaciones. Y eso va a permitir que nosotros continuemos ardiendo en nuestra fe, en nuestra vida de fe. Así que el primer punto aquí tiene que ver con este fuego, con este holocausto encendido durante toda la noche. Ahora, esto le recordaba al israelita que el fuego como símbolo de juicio, ¿verdad? Le recordaba al israelita que hay un juicio por el pecado, que algo se estaba quemando allí por el pecado, y que esto estaba presente en sus vidas, aún en las noches era visible que estaba allí esto ardiendo y quemándose. Bueno, nosotros debemos de seguir evangelizando de alguna manera. Tenemos que seguir hablando del evangelio de alguna forma, porque el fuego que hay hoy en la oscuridad del mundo son los cristianos. Los cristianos somos esa luz que está ardiendo en medio de la noche. Y la única posibilidad para que alguien más encuentre esta luz de Dios es que nosotros no dejemos de arder. Por lo tanto, no dejemos de hablar la palabra, no dejemos de vivir nuestra fe, no dejemos de evangelizar. Y por favor, seamos testimonio en nuestra casa, ya que es un lugar en el cual nosotros vamos a seguir pasando mucho tiempo con nuestras familias, como han llamado ahora, en esas burbujas, ¿verdad?
en esas burbujas, entonces seamos ese testimonio que la gente necesita para encontrar la paz para con Dios, para encontrar esta gracia que está solo por medio de Jesucristo, que puedan ver en nosotros la luz de Dios. Bien, para continuar con el estudio nos movimos a la sala de la casa. Así que bienvenidos. Vamos a seguir leyendo, estamos en Levítico 6 y ahora entrando al versículo 10. Y dice así: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apagará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces, ya pasamos por este asunto de que había que mantener el fuego encendido, vigilar que no se apagara durante toda la noche. Y ahora, cuando esto ya había pasado, el holocausto ya se había consumido totalmente, había un residuo, habían cenizas ahí que quedaban sobre el altar. Y entonces el sacerdote tenía que hacer esta tarea de limpieza. Tenía que limpiar el altar de todo lo que había quedado, de todas estas escorias o cenizas, y las ponía junto al altar. Y mientras hacía todo este trabajo, mientras estaba cuidando que no se apagara, y mientras estaba también en las tareas de limpieza del altar, tenía que usar unas ropas blancas. Estas ropas dice que eran de lino. Entonces él tenía estas ropas especiales para su oficio, que eran de lino, que eran blancas, y tenía que usarlas durante sus tareas en el tabernáculo. Sin embargo, cuando ya él tiene las cenizas puestas a un lado, ya ha hecho las tareas de limpieza, entonces tomaba todas estas escorias y las llevaba afuera. Pero para poder llevarlas afuera se cambiaba sus vestiduras, se quitaba las ropas blancas y se ponía ropas comunes y corrientes. Dice que se pondrá otras ropas, ropas de la vida cotidiana, y con esto entonces salía del tabernáculo, cruzaba por el campamento hasta afuera, y en algún lugar limpio ahí dejaba las cenizas. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá en cuanto a nuestra responsabilidad con Dios? Recordemos, entonces viene Dios haciendo un trabajo de salvación para con nosotros, Él acercándose a nosotros, que lo vemos reflejados pues en los 5 ofrendas o en los 5 sacrificios, y luego nosotros respondiendo a esta voluntad de Dios de acercarse, a esta ser propicio con nosotros al acercarse para salvarnos. Entonces nosotros respondiéndole a Él también en gratitud, en obediencia, para también nosotros procurar santificarnos para Él. De esta manera entonces hay un trabajo de limpieza que hay que estar realizando todos los días. Es este trabajo de limpieza de nuestra vida personal, al darnos cuenta que aunque somos santificados por Jesucristo y delante de Dios, a sus ojos, de una forma posicional, ya somos santos o santificados por la sangre de su Hijo, también hay un trabajo cotidiano que nos toca ir haciendo, y es este trabajo de limpiar esas cenizas, limpiar esas consecuencias, todas estas situaciones que son consecuencias también de nuestra vida antes de Cristo, pero también muchas veces de dejar que el viejo hombre, ¿verdad?, tome control de nuestra carnalidad, de que a veces no hacemos las cosas como Dios nos las pide, sino que las hacemos en la carne, y pecamos y tenemos malas actitudes, y entonces hay que pedir perdón y hay que hacer restituciones y hay que asumir responsabilidades. Entonces todo este trabajo de mantenimiento, de limpieza, de quitar esas cenizas y llevarlas afuera del campamento, esto es lo que vemos acá.
La vida cristiana continúa y nosotros todavía estamos en una lucha. Estamos en una lucha contra el viejo hombre, estamos en una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y al estar en Cristo, aunque Dios nos ve como si estuviéramos en estas ropas blancas de lino, ya santificados, cuando salimos a la calle, cuando salimos al mundo, cuando salimos a la vida cotidiana y tenemos que ir a llevar esas cenizas afuera, la gente nos ve con ropas comunes y corrientes, la gente nos sigue viendo como personas comunes y corrientes, porque al final de cuentas pues todavía estamos en la carne y seguimos luchando contra esto. Lo importante es mantener el altar limpio, mantener nuestra vida limpia y recoger esas cenizas y llevarlas afuera. Y este proceso continuarlo, no descuidarlo, no descuidar este asunto, porque entonces se nos va a acumular la suciedad, se nos va a acumular la inmundicia y entonces no vamos a poder ser un buen testimonio. Por lo tanto, hermanos, cada día hay que ir limpiando un poco nuestro altar, nuestro tabernáculo, nuestra vida personal. Hay que irlo limpiando, hay que llevar las cenizas afuera y sin importar, ¿verdad?, que muchas veces caigamos mal o la gente pues nos juzgue, tanto por nuestra vida pasada como por los errores que cometemos hoy en día. Esto es una lucha constante del cristiano, porque aunque delante de Dios ya nos vemos limpios, pues la verdad es que delante de los hombres y en nuestra vida cotidiana muchas veces todavía andamos con suciedad. Debemos entonces procurar seguirnos limpiando todos los días. Debemos seguir procurando no descuidar esas áreas en donde hay escoria, sino limpiarlas. Y bueno, de esta manera también pasamos al tercer punto, que tiene que ver con el mantenimiento de nuestra vida espiritual. Ok, aquí estoy en las escaleras de la casa y vamos a continuar con el tercer punto del pasaje, que serían los versículos 12 y 13. Aquí no tengo dónde apoyar la cámara, entonces si se mueve un poco ahí me disculpan, pero vamos a ver. La lectura dice así, versículo 12: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, vemos que los sacerdotes tenían que realizar esta tarea de mantenimiento después de que se había ofrecido el holocausto, después de que habían limpiado el altar y llevado las cenizas afuera. Entonces tenían que regresar y tenían que mantener el fuego encendido sobre el altar, echándole leña. Había que continuar echando leña para que todo lo que ya estuviera quemado y quitarlo, las cenizas, quitarlas, llevarlas afuera, no solo las cenizas del holocausto, sino también la madera, y volver a echar cosas nuevas para que el fuego siguiera encendido. Y dice que pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Entonces tenían que acomodar esto, tenían que poner leña, tenían que vigilar de que esto se mantuviera bien, y para eso había que hacer un mantenimiento. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces hemos visto este asunto a lo largo del texto, de que el fuego no se tenía que apagar, de que debía permanecer. Y también vimos que nosotros no debemos dejar que se nos apague nuestro fuego de nuestra comunión con Dios, que somos estas ofrendas y estos sacrificios, estos holocaustos vivos a Dios. No debemos dejar de que nuestra vida espiritual se apague. Debemos procurar de que siempre se mantenga encendida y ardiendo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio del mantenimiento. Así como en el ejemplo de la casa de hoy, en donde empezamos el mensaje en la oficina, fuimos a la puerta, estuvimos en la sala, ahora estamos en las escaleras,
Todos los días en una casa hay que hacer un montón de trabajo de mantenimiento. Hay que limpiar, hay que arreglar, hay que hacer reparaciones, hay que hacer mejoras. Entonces hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo, hay que invertir recursos en el mantenimiento de la casa. Bueno, la vida espiritual es igual. Así como vemos que los sacerdotes tenían que mantener las actividades y no podían dejarlas, no pueden descuidarlas, tenían que echar leña, tenían que mantener los holocaustos encendidos, tenían que hacer las limpiezas, llevar las cosas que ya no servían afuera, acomodar. Es lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos dejar que nuestra vida espiritual se apague, no podemos descuidarla. Si nosotros descuidamos esto, entonces ahí se va a empezar a apagar. La situación problemática es dejar por una semana, por un mes, por un año, por una época de nuestra vida y descuidar esa vida espiritual, esa comunión con Dios. Por lo tanto, cada día, dice que cada día tenían que hacer estas tareas de mantenimiento y acomodar el holocausto y poner leña. Cada día nosotros tenemos que avivar nuestro discipulado con Dios. Cada día nosotros tenemos que estar en oración, en la lectura, en la comunión con los hermanos. Cada día. Esto es algo que es un mantenimiento que hay que dar siempre. Si usted descuida la mayordomía que Dios le dio en su casa, cuando se dé cuenta, va a tener goteras, va a tener paredes todas sucias, va a tener un montón de latas en el cielo con problemas, la pintura va a estar fea, va a tener que reparar diferentes goteras en la casa, fugas de agua, las cortinas sucias, las lámparas quemadas, en fin, y la casa va a estar descuidada y fea. Entonces, cuando usted se decida a hacer las reparaciones, va a ser durísimo. Y esto es lo que le pasa a mucha gente. Piensa que pueden vivir alejados de Dios durante 5 o 10 años y luego, por arte de magia, reparar toda su vida espiritual y tener una supercomunión con Dios. Y esto no funciona así. Si nosotros no tenemos este mantenimiento de nuestra vida espiritual todos los días, no vamos a poder mantener el fuego ardiendo. No es posible que las personas pasen 6 días de la semana sin acercarse a Dios para nada y luego pretendan llegar un domingo por la mañana y que con un mensaje de 1 hora se resuelvan todos sus problemas espirituales y que el pastor o los líderes le suplan todas sus necesidades espirituales. Esto tiene que ser personal y de todos los días. Así que, hermanos, esta es la tercera parte, la parte del mantenimiento, y para que vayamos cerrando con el estudio, recordemos nada más, hay que mantener el fuego ardiendo, hay que mantener nuestra vida espiritual encendida, y también para eso necesitamos estar haciendo limpiezas constantes de las cenizas, y hay que hacer trabajos de mantenimiento en donde retomamos cada día nuestra relación con Dios, y de esta forma, aunque parezca que es un poquitito cada día, al acumularse todas estas esfuerzos de mantenimiento con el Señor, pues vamos a andar de una manera saludable, vamos a tener una espiritualidad saludable, vamos a poder poco a poco ir alcanzando la santidad, y de esta forma que nuestra comunión con Dios sea genuina y sea fuerte, sólida, que nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida y que también nos ayuda a dar testimonio a otros que lo necesitan. Ok, chiquillos, vamos a terminar aquí en el patio de la casa con un repaso, con las conclusiones y también aplicaciones para el texto de hoy. Recordemos que el tema tiene que ver con mantener el fuego encendido, con no permitir que este fuego se apague, sino cuidarlo, avivarlo
Y eso pues en estos días eh, tiene importantes implicaciones para nosotros. Hemos estado aislados, eh, sin poder tener contacto y muchos posiblemente enfrentando graves problemas y situaciones feas, duras, sin poder apoyarse en gente, realmente tener a ese contacto con las personas durante la semana, sino pues cada quien en su casa o en sus trabajos, y también gente que ha perdido trabajos, gente que ha perdido ingresos, que ha estado viendo a ver cómo lucha contra todo esto y pues es difícil en esta condición pedirles o decirles que hay que mantener el fuego encendido. Muchos de ustedes posiblemente no tengan ganas, posiblemente estén deprimidos o si sientan que las personas se han alejado, que no les han prestado cuidado, atención. Bueno, el asunto es que cada uno con Dios pues tiene que llevar su relación personal de una manera individual. Y en estos tiempos en que no tenemos la posibilidad de vernos como iglesia, cada uno de nosotros tiene que examinar con Dios personalmente cuáles son esas enseñanzas y cuáles son esas cosas en las cuales el Señor quiere que crezcamos en estos momentos. Tenemos que confiar en que cada prueba y cada situación que enfrentamos en la vida tiene un propósito y Dios pues con usted y conmigo tiene un propósito en este tiempo específico que nos estamos enfocando, el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Ahora, repasando el texto, los primeros dos versículos nos hablaban del fuego en la noche, el fuego que hay que mantener encendido. Entonces, esta es la exhortación de mantener el fuego encendido. Luego, versículos del 11 al, perdón, 10 y 11, el sacerdote tenía que ocuparse de las cenizas y nosotros pues también tenemos cenizas, tenemos consecuencias, tenemos situaciones que son pues consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones antes de ser cristianos y aún ahora también. Y no podemos dejar que esa suciedad se acumule, sino que hay que estarla limpiando constantemente. Y versículos 12 y 13 es este mantenimiento que hay que hacer. Y no hay que dejar que se nos acumule el tiempo sin trabajar, sin actuar. Si nosotros queremos ser maduros, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que mantener todos los días un poquitito y crecer un poquitito todos los días. Y pues por eso quería también terminar acá, en medio de estas plantas y en medio de esta vegetación, porque es un ejemplo de cómo el crecimiento tiene que darse todos los días. Nosotros, pues nuestro logo es este árbol, ¿verdad? En que todo empieza con una semilla, la semilla del Evangelio, que cae en buena tierra y que germina y da fruto con una verdadera conversión. Y los primeros días y meses y años, esta plantita es una planta pequeña, pero con un crecimiento constante, con una atención y un cuidado constante de cada día, se va convirtiendo en una planta cada vez más grande y al final en un árbol. Y al final, si perseveramos y continuamos con este mantenimiento que hay que darle a nuestra vida espiritual, también va a haber un momento en que daremos fruto. Y este fruto también queremos que caiga, que lleve semilla y que haya reproducción. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Y muchos cristianos pretenden ayudar a otras personas sin tener las herramientas espirituales que necesitan y sin tener la madurez y el crecimiento que se ocupa. No podemos dar consejos financieros si nuestras finanzas son un desorden. No podemos dar consejos en familia si nuestra casa y nuestras relaciones con nuestros familiares son un desorden y un caos. No podemos discipular a alguien si nosotros no estamos siendo discipulados. No podemos aconsejar a alguien si nosotros no somos aconsejados. No podemos enseñarle la Biblia a otras personas si no la sabemos nosotros. Entonces,
no tenemos por qué pretender que la espiritualidad es un asunto de microondas, fácil, que se consigue con un curso, con un seminario, con un taller de un fin de semana o de un mes. No, estas cosas ocupan tiempo y ocupan dedicación y ocupan mucho mantenimiento. Entonces, así como una planta, el crecimiento se ve con el pasar de los meses y de los años y es un poquitito cada día. Es lo mismo con nosotros. Si queremos tener una vida espiritual fuerte y sana y que podamos ayudar a otros, primero hay que pasar por este proceso de crecimiento. Primero hay que tener el mantenimiento que se ocupa cada día. El tiempo de lectura, el tiempo de oración, el tiempo de consejería, el tiempo de compañerismo, todos los días. Y bueno, en estos momentos no podemos hacerlo en forma presencial, pues entonces la responsabilidad suya como un sacerdote y como un ministro de Dios es buscar la manera, buscar la forma, buscar de qué manera puede seguirse discipulando, de qué manera puede seguir creciendo, de qué manera puede seguir aprovechando el tiempo. No importa que esté atravesando por un montón de problemas que sean consecuencia de la pandemia, eso no es excusa para buscar ayuda, para buscar a los hermanos, para buscar discipularse, para buscar seguir aprendiendo, para buscar la lectura de la palabra. Muchos de nosotros hoy por hoy no estamos viajando a nuestros trabajos, sino que tenemos la oportunidad de hacerlo desde la casa. Entonces ese tiempo debemos de invertirlo en cosas que sean edificantes, que sean para crecimiento. No descuidar nuestra relación con Dios. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer para darnos a nosotros esta gracia y ahora a nosotros nos toca responder. Entonces, el holocausto, la ley del holocausto, ¿qué es lo que nos enseña? La ley del holocausto nos enseña que así como hubo un holocausto que se ofreció por nosotros para salvarnos, ahora nosotros tenemos que ofrecernos a Dios como este sacrificio vivo, santo y agradable. Por lo tanto, no descuide su relación con Dios, no descuide su mantenimiento, no descuide la limpieza de su vida. Dios ya hizo su parte y todos los días lo sigue haciendo con nosotros. Estoy seguro que a pesar de las dificultades de estos tiempos, todos nosotros tenemos un montón de testimonios que podemos dar de cómo Dios ha estado actuando para ayudarnos y para sacarnos adelante. Por lo tanto, Él sigue involucrado en nuestras vidas hoy también. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar esta santidad. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión con Él. Así que si Dios ya hizo su parte y la sigue haciendo cada día, bueno, ¿qué es lo que le toca a usted? ¿Qué es aquello que hoy por hoy necesita usted limpiar, darle mantenimiento y seguir creciendo? Puede ser que necesite retomar su discipulado, puede ser que necesite buscar consejería, puede ser que simplemente necesite buscar a alguien para hablar, puede ser que lo que Dios quiere es que usted dé más de lo que usted tiene en estos momentos. Tal vez usted tiene cosas para compartir. Bueno, busque al hermano, busque a la hermana, busque los grupos que hay, aunque sea por internet, aunque sean remotos, pero búsquelos, no se aísle, no se quede fuera del campamento, no, entre y participe con los demás de todo lo que se está haciendo. ¿Que no alcanza? Bueno, tal vez no alcanza por el momento para satisfacer las necesidades de todos, pero necesitamos seguir adelante y cuando esta situación ya haya terminado, volver a congregarnos y retomar. El problema es que si usted se queda agotado, el día de mañana, cuando ya tengamos la oportunidad de reunirnos, usted no va a estar presente, porque el fuego que usted tenía se le apagó. Recordemos para terminar lo que Jesucristo les escribió, les mandó a decir a los efesios en el libro de Apocalipsis, que no tenían que descuidar su primer amor, que habían descuidado ese primer amor y que por lo tanto los amonestaba. Bueno, es lo mismo con usted. No deje que ese fuego se le apague, mantenga el fuego encendido, no descuide su primer amor,
que está en la palabra de Dios. Y al atravesar por este tiempo de prueba, vamos a poder después volvernos a reunir, continuar adelante con nuestra vida ya como iglesia, otra vez congregados y seguir sirviendo a Dios. Pero hoy hay muchas cosas en las cuales el Señor también quiere que usted trabaje, que siga creciendo, que siga creciendo abundantemente como una planta, pero para eso tiene todos los días que hacer algo, hacer un mantenimiento, hacer una limpieza, no descuidar ese fuego para que no se le apague. ¿Cuál es esa leña que usted necesita meter hoy en el fuego para que se avive? Piénselo, medítelo, y si necesita ayuda, búsquenos, que nosotros con mucho gusto le ayudamos para que esto no se apague, para que más y más hermanos estemos juntos, esperando, orando sin cesar por el regreso a la congregación física y bueno, sirviendo también en nuestras casas con nuestros familiares, con esas burbujas en las cuales pues hoy por hoy tenemos la oportunidad de compartir. Entonces no se descuiden, sigan adelante, estamos con ustedes, estamos orando y si necesitan algo, por favor no se aísle, busque ayuda para que siga creciendo, para que no se apague el fuego de su vida espiritual. Señor, gracias por la oportunidad de repasar este estudio. Gracias porque en algún momento Greg lo preparó, lo expuso, lo presentó a la congregación y también se ocupó de dejarnos las notas y aún el audio. Gracias porque por medio de su ayuda durante todos estos años hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo. Y gracias también por la palabra, porque al estudiarla cada día nos edificamos un poquito, cada día nos limpiamos un poco más. Y gracias por estas exhortaciones que nos hace a mantener el fuego encendido, a limpiar las cenizas y cualquier escombro que quede de nuestra vida pasada y también de nuestras malas acciones de hoy, para que podamos pedir perdón, hacer restitución y limpiarnos y llevar cualquier cosa que nos sirva fuera del campamento. Y gracias también porque ustedes nos dan misericordias nuevas todos los días, con las cuales podemos preparar ese mantenimiento de nuestra vida espiritual todos los días, un poquitito, todos los días aprendiendo más, todos los días corrigiendo nuestras faltas, acercándonos a usted, sabiendo de que por medio de Jesucristo tenemos entrada. Y usted nos hace esta invitación para que vayamos delante de su presencia cada día a recibir un poco más de esa santidad que usted va construyendo en nosotros, en nuestra vida interior, para que seamos más como Jesucristo, cada día un poquito más parecidos a Él y menos como nosotros. Y Señor, agradezco por cada hermano de la congregación que estuvo hoy conectado para escuchar este mensaje, para tomar sus notas, y le pido por sus vidas, especialmente aquellos que padecen de salud, aquellos que padecen necesidades financieras, aquellos que tal vez tienen algún pariente enfermo o que han estado sufriendo falta de trabajo. Por favor, que a través de la iglesia ellos puedan recibir este ánimo y también el impulso que necesitan para salir adelante. Pongo por delante de sus manos el ministerio de amor, muy especialmente, porque es algo que es una expresión muy vívida de cómo debemos de amarnos los unos a los otros. Pues para que los que tengamos recursos, tengamos este corazón dadivoso para compartirlos con otros, y también los que no tienen sepan que con humildad y con toda tranquilidad y sencillez pueden decirlo, y la congregación en amor los pueda abrazar y seguir ayudando a salir adelante. Le pido también por el resto del día y para que los discipulados se reactiven y que la formación de la gente siga adelante, y así también corregir nuestros caminos, corregir nuestras vidas,
poder ser testimonio a otros de lo que usted ha hecho. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.